Hola a todos, soy Bichin y estamos con la tercera cápsula para el control C2. Y hoy día no vamos a hacer un ejercicio, hoy día lo que vamos a hacer va a ser repasar esta materia. Vamos a definirla, vamos a tratar de ver cómo funciona y vamos a ver los resultados importantes y ver algunos ejemplos. Yo creo que con eso vamos a estar bien. Así que sin nada más que decir, empecemos. Lo que vamos a ver hoy día es la congruencia modular, que es una relación de equivalencia en los números enteros, que se define de la siguiente manera. Dados dos enteros A y B, se define la relación congruencia modular K, ¿cierto? Congruencia módulo K. Como, bueno, A estaría relacionado con B, si solo si existe algún otro entero, tal que A menos B sea múltiplo de K, ¿cierto? Al final eso es lo que nos quiere decir esta propiedad. Y que el Pablo también se las explicó como que K divide a A menos B, ¿cierto? Que bueno, es otra manera un poquito más fancy de verla. Y bueno, nosotros podemos comprobar que esta relación es de equivalencia. Yo aquí hice un bosquejo de la demostración. Eh, es refleja porque si un número entero lo restas consigo mismo, te va a dar cero y cero es múltiplo de todos los números. Es simétrica porque si A menos B te da un múltiplo de K, entonces B menos A te va a dar eh, menos ese múltiplo de K, básicamente. Y es transitiva porque si es congruente con B y B es congruente con C, entonces vamos a tener estas dos ecuaciones para algún n y m en los enteros. Y aquí podemos sumar las ecuaciones, siempre considerando que estamos trabajando en los números enteros. Entonces podemos sumar como solemos trabajar en los números enteros. Vamos a tener A menos C es K veces n más m, ¿cierto? Y luego A va a ser congruente con B, porque este n más m está en los enteros, y luego A menos C, oye, espera, aquí me equivoqué. Luego el A menos C va a ser un múltiplo de K, que es como la definición que queremos para que sea congruente. Y bueno, como es una relación de equivalencia, podemos hablar de clases de equivalencia, podemos hablar de conjunto cociente, tal y como lo hemos hecho como para otras relaciones de equivalencia. ¿Ok? Por ejemplo, si K es igual a 2, podemos tener estos siguientes ejemplos. Bueno, cero pertenece a la clase de equivalencia del cero, ¿cierto? Porque como las relaciones de equivalencia son reflejas, todo elemento está relacionado consigo mismo y por lo tanto todo elemento pertenece a su propia clase de equivalencia. Y bueno, aquí puse el fundamento, por así decirlo, no teórico, que es básicamente cumple la definición de congruencia modular. Lo que viene siendo interesante es esta parte de acá. Bueno, el uno pertenece a la clase de equivalencia del uno por sí mismo, por lo mismo de antes. Pero notemos esto, 2 pertenece a la clase de equivalencia del 2, ¿cierto? Pero podemos demostrar que la clase de equivalencia del 2 es la clase de equivalencia del cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque 2 está relacionado con cero, ¿cierto? Entonces 2 estaría relacionado con cero si solo si existe algún entero, tal que 2 menos cero sea múltiplo de 2, ¿cierto? Y bueno, tomando q igual 1, se cumple. Luego 2 está relacionado con el cero, y por las propiedades que vimos en clase, si dos elementos están relacionados, sus clases de equivalencia son la misma. Y listo. Y bueno, esta demostración es general. Todo par está relacionado con el cero. Y de la misma manera, todo impar está relacionado con el uno, ¿cierto? Porque 3 estaría relacionado con el uno. Siempre estamos hablando de congruencia módulo 2. 3 estaría relacionado con el uno. Solo si 3 menos uno es múltiplo de 2, ¿cierto? Y eso se cumple para cualquiera. Y bueno, este 3 podría ser un impar en general y se seguiría cumpliendo. Y bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que en realidad solo hay dos clases de equivalencia en la congruencia modular K igual 2, que es la clase del cero y la clase del uno, ¿cierto? Y ese resultado viene de un resultado que vimos en cátedra, que el conjunto cociente es partición del conjunto de donde metemos la relación de equivalencia. Entonces vamos a hablar un poco del conjunto de cocientes. Se puede demostrar que dada la relación congruencia modular K, esta posee cada clase de equivalencia, ¿ok? Que van desde el cero hasta el K menos uno. Y a partir de eso,
Si agarro números más grandes que el k, o sea, más grandes que el k menos uno, o números más pequeños que el cero, esos números van a estar incluidos en alguna de estas k relaciones de equivalencia, cada clase de equivalencia. Entonces, bueno, este es el conjunto cociente. Si se dan cuenta, tengo que escribir mucho esta cuestión del igual, ¿cierto? En todos los sufijos. Entonces, esta es la notación que se adquiere, y que probablemente la vean en controles de años pasados. Z6. Esto es el conjunto cociente de los enteros bajo la relación congruencia modular 6. ¿Ok? Y bueno, esto es una notación práctica y también hay otra notación que puede ser simplemente así. N sub k, que bueno, también es súper útil porque sobre todo si están muy apurados en la entrega de un control, sería bueno tener una notación que les ayude a que escriban menos. De todas maneras, tienen que aclarar las notaciones que utilicen. Y bueno, esta es la que les recomendaría usar yo, porque queda claro que es una clase de equivalencia y queda claro cuál es con el K. Entonces, se tiene por propiedades que vimos en clase que todo conjunto cociente es partición del conjunto en el cual metemos la relación de equivalencia. Y en este caso, el conjunto cociente, Z sub K, va a ser partición de los enteros. ¿Y qué significa esto? Bueno, recordemos que es una partición que la unión de todos sus elementos me da exactamente Z y que la intersección de dos elementos de la partición son vacíos. ¿Ok? Entonces, luego si tomo un número entero, va a pertenecer a alguno de estas clases de equivalencia, entre el cero y el k menos uno, ¿cierto? Y bueno, esto significa esto, ¿cierto? Que x pertenezca a la clase de equivalencia de n, módulo k, significa que existe algún otro entero tal que x menos n es k veces z, ¿cierto? X menos n es múltiplo de k. Y luego vemos una manera de escribir x, ¿cierto? X podemos escribirlo como un múltiplo de k más n. Y bueno, esto es lo que hablamos del teorema del... O sea, no sé si tiene un nombre el teorema, perdón, creo que se me olvidó y no lo tengo a mano. Pero básicamente podemos escribir todo número, o sea, dado un x cualquiera y un k, que va a ser como nuestro múltiplo, podemos escribir x como una suma entre un múltiplo de k y otro número entero, que es el resto. ¿Ok? Y ese es un teorema que está en el apunte y creo que lo demuestran. Así que podrían echarle un ojo si es que no lo entienden. Pero, por ejemplo, veamos algún ejemplo bien particular de este teorema. Por ejemplo, si x es 5006 y k es 4, ¿ya? Entonces voy a dividir x en k, ¿ok? Me va a dar 5006 dividido en 4. Uy, yo no me acuerdo muy bien cómo dividir, así que me van a tener que perdonar. 2, 5, 6 y esto va a un 1. Y aquí queda un 2. Notemos que 5006 es 4 veces 1251 más 2, ¿cierto? Acá hay un ejemplo particular de este teorema. Entonces, si yo me tomo x y lo quiero representar como un múltiplo, bueno, si yo me tomo x igual a 5006 y lo quiero representar como un múltiplo de 4, digo, bueno, lo divido en 4 y listo, ¿cierto? Voy a tener 4 veces lo que dividí por 4 más el resto. Y esto es el número que tenía originalmente, que puede ser cualquier entero. Esa es la gracia del teorema. Bueno, ese ejemplo les quería mostrar. Y bueno, veamos algunos ejemplos. Si k es igual a 2, como vimos antes, el conjunto el conjunto, ¿cómo se llama esta opción? Cociente. Son las clases de equivalencia del 0 y del 1. Y como les expliqué antes, la clase de equivalencia del 0 es la clase de equivalencia de los pares y la clase de equivalencia del 1 es la clase de equivalencia de los impares. En general, la clase de equivalencia del 0 bajo módulo k son los múltiplos de k. ¿Y eso por qué? Porque si x pertenece a la clase de equivalencia del 0,
Entonces, x menos 0 va a ser k veces q, ¿cierto? Con q entero. Y esto va a ser que x es múltiplo de k, ¿cierto? Básicamente k divide x. ¿Ok? Y bueno, si x pertenece a algún otro elemento que no sea 0, a la clase equivalencia de ese elemento, o sea, de n, entonces x menos n va a ser múltiplo de k, ¿cierto? Y así es como definimos principalmente nuestra relación de equivalencia al principio. Entonces, bueno, una cosa importante que tienen que tener en cuenta es esta propiedad, porque si no, creo que no habrían entendido nada de lo que mencioné anteriormente. Lo siento. Recuerden esta equivalencia que es muy importante. Son equivalentes que x pertenece a la clase de equivalencia del y, x está relacionado con y, la clase de equivalencia de x es igual a la clase de equivalencia del y la intersección de x con y, bueno, sus clases de equivalencia es no vacía. Esas son las equivalencias principales y este teorema es muy útil para trabajar con clases de equivalencia. Muy, muy útil. Así que recuerden esas propiedades. Todas estas cosas son equivalentes. Si tengo una, tengo las otras. ¿Ok? En particular estoy ocupando harto estas dos. ¿Cierto? Que si X pertenece a la clase de equivalencia del Y, entonces están relacionados. Bueno, sigamos. Por ejemplo, con K igual 6. Ahora un ejemplo menos trivial, ¿cierto? Porque el 2 igual era como más o menos fácil, pares e impares. Entonces el conjunto cociente va a estar dado por las clases de equivalencia, desde el 0 hasta el 5, ¿cierto? Y dado un elemento en los enteros, porque por este teorema anterior que vimos antes, podemos escribirlo como 6 veces, bueno, x puede escribirse como un múltiplo de 6 más un resto, ¿cierto? Entonces probémoslo con el mismo ejemplo de antes. Teníamos 5006 dividido en 6. 6 por 8, 48, resto 2, 3, 2, 6, 24 sería. 6 por 4 es eso. Y me queda resto 2. Entonces, ahora 5006 va a ser 6 veces 834 más 2. ¿Ven? Y ahora tengo otra manera de expresar el número de antes, pero en lugar de ser un múltiplo de 4 más un resto, va a ser un múltiplo de 6 más otro resto. Y bien. Entonces, podemos definir en este conjunto cociente una relación, o sea, unas leyes de composición interna, como lo hemos visto en el capítulo de estructuras algebraicas, que es la suma y el producto modular. No sé si ese es el nombre, pero vamos a llamarlos así, ¿ok? Y bueno, se definen de esta siguiente forma. Eh, si sumo dos clases de equivalencia, me va a dar la clase de equivalencia de la suma de los números, ¿ok? Y aquí ustedes me estarán preguntando, bueno, ¿qué pasa si este número es mayor acá? ¿Cierto? Mayor o igual a acá. Bueno, afortunadamente, si P es mayor o igual a K, entonces P va a ser igual a K más algo, ¿cierto? Y si ese algo es mayor o igual a K, puedo escribirlo como K más otra cosa. Y así sucesivamente. Y bueno, por el teorema que vimos antes, P lo puedo escribir como un múltiplo de K más un resto que esté aquí, ¿cierto? Entonces, si A más B te da mayor que K, entonces lo único que tienes que ver es el resto. Entonces tú vas a agarrar este A más B y lo vas a dividir por K y el resto te va a dar un número entre 0 y K menos 1 y ese va a ser la clase de equivalencia correspondiente. Vamos a ver un ejemplo más concreto de esto, ¿ok? Por ejemplo, si K es 5, K es igual a 5 y yo tengo 4, 3 más 4, ¿ok? Entonces la clase de equivalencia del 3, módulo 5, más 5, o sea, más 5 la clase de equivalencia del 4 módulo 5, como definimos esta suma, nos va a dar, bueno, 3 más 4 es 7, módulo 5. Ahora tengo que ver el resto, ¿cierto? Entonces voy a tomar 7, lo voy a dividir en 5, me va a dar 1, resto 2.
Y entonces esta clase de equivalencia es igual a la clase de equivalencia del 2. Y este elemento de acá sí pertenece a mi conjunto potencia. Ah, 5. No sé por qué lo estoy escribiendo tan diagonal. Pero bueno, espero que se haya entendido eso. Si tienen dudas, también menciónenlo en el foro, porque siento que no es algo fácil de explicar. Veamos lo mismo con el producto. El producto es lo mismo, ¿ah? Em, Vamos a verlo con el producto con los mismos números. Tengo la clase de equivalencia del 3 módulo 5 por la clase de equivalencia del 4 módulo 5. 3 por 4 es 12 módulo 5. Y ahora hay que ver el resto, ¿cierto? 12 dividido en 5 es igual a 2. Me sobra resto 2. Entonces esta clase de equivalencia va a ser el 2. ¿Ya? Ok. Y bueno, se puede demostrar que si K es mayor o igual a 2, porque si K es igual a 1 queda un poco la cagada. Pero si K es mayor o igual a 2, entonces este conjunto cociente con esta suma y este producto es un anillo conmutativo. Y es cuerpo si solo si K es primo. Y de lo contrario posee divisores de cero. Y bueno, este teorema quizá no es tan obvio. ¿Por qué crees que aparecen los primos? No me gustan los primos a mí. La verdad soy bastante malo con aritmética. Así que vamos a hacer un ejemplo. Bueno, 7 es primo. Así que si K es igual a 7, entonces vamos a estar trabajando en acá, ¿cierto? En Z sub 7, que son las clases de equivalencia del 0 al 6, ¿cierto? Como lo dijimos antes. El conjunto cociente posee las clases de equivalencia del 0 al K menos 1. ¿Ya? Y bueno, como estoy diciendo en este teorema, si K es primo, entonces esta estructura es cuerpo. Y bueno, que sea anillo conmutativo y con unidad y todas esas cosas, las vamos a dejar más o menos ahí. Lo que nos interesa ver es que tienen inverso. Inversos multiplicativos. Si es que el elemento no es cero. Recuerden que esa es como la característica más importante del cuerpo. Entonces, vamos a hablar de esos inversos multiplicativos como recíprocos para diferenciarlos de los inversos aditivos, que voy a mencionar como inversos y que creo que no voy a tocar mucho más. Pero bueno, vamos a ver los recíprocos. El recíproco del neutro es el neutro, siempre es así. Entonces el recíproco del uno es el uno. El recíproco del 2 hay que ver. Bueno, pueden ir probando uno a uno. Se van a dar cuenta que es el 4. 2 por 4 es 8. Y si a 8 lo divido por 7, me va a dar resto 1. Por lo que la clase equivalencia del 8 es la clase equivalencia del 1. ¿Ok? Esto es lo que desarrollé aquí. Lo voy a hacer con rolo en amarillo. Eso es lo que les acabo de explicar. 2 por 4 es 8. 8 dividido en 7 es 1 resto 1, ¿cierto? Y luego la clase equivalencia del 8 es la clase equivalencia del 1. Uy, perdón, me enredé completamente. Ahora sí. Otra manera de darse cuenta de esta igualdad de clases de equivalencia es restando estas cosas, ¿cierto? 8 menos 1 es 7 y es múltiplo de 7. ¿Ok? 15 menos 1 es 14 y es múltiplo de 7. Entonces, vamos a ver el inverso del 3. El inverso del 3 es el 5. ¿Por qué? Porque 3 por 5 me va a dar 15 y 15 dividido en 7 es 2 resto 1, ¿cierto? Y como les dije antes, 15 menos 1 es 14, que es un múltiplo de 7. Bueno, los inversos suelen ser únicos, entonces estas ecuaciones se van a tener que si el 5 es el inverso del 3, entonces el 3 es el inverso del 5. Y si el 2 es el inverso del 4, el 4 es el inverso del 2. Así que la última que nos queda demostrar es buscar el inverso del 6. Y bueno, el inverso del 6 es sí mismo. Y podemos ver que 6 por 6 es 36. Y 36 menos 1 es 35, que es un múltiplo de 7. Así que esas clases de equivalencia son iguales. O de manera análoga, 36 dividido en 7 nos va a dar 5 menos 35, 1. ¿Cierto? Y luego la clase del 36 es igual a la clase del otro. Bacán. Y bueno,
aquí vimos el ejemplo de que si K es primo, ¿cierto? Entonces, la estructura, o sea, el conjunto de la clase, el conjunto potencia, no, perdón, el conjunto cociente, es muy enredada esta notación. El conjunto cociente posee inversos multiplicativos, o sea, recíprocos, para todos sus elementos. Y ahora vamos a ver cuando K no es primo. Bueno, si K no es primo, por ejemplo, si K es igual a 6. Esto es un ejemplo. Vemos que 2 por 3, bueno, si K no es primo, K es compuesto, ¿cierto? Entonces 6 no es primo, entonces es compuesto por otros dos elementos que pueden o no ser primos. En este caso, 6 es igual a 2 por 3. Entonces 2 por 3 me va a dar 6, pero la clase de equivalencia del 6 es la clase de equivalencia del 0, ¿cierto? De la misma manera que antes. 6 dividido en 6 es igual a 1 resto 0, ¿cierto? Entonces la clase de equivalencia del 6 es la clase de equivalencia del 0. O de manera análoga, 6 menos 0 es igual a 6, que es igual a múltiplo de 6. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos dos elementos que no son 0 y que al multiplicarse nos da 0. Por lo que estos dos elementos son divisores de 0. Y bueno, podemos ver también que 4 también es divisor de 0. 4 por 3 es 12. Y bueno, 12 dividido en 6 es una división exacta, resto 0. 0. Y bueno, y estos elementos, el 2, el 3 y el 4 son divisores de 0. Y por lo tanto, recuerden esta propiedad de que si un anillo posee divisores de 0, entonces no es cuerpo. Porque si un elemento es divisor de 0, entonces no posee inverso. ¿Qué miráis? Está el gato ahí. Ya. Finalmente vamos a ver los inversos para el 1 y el 5. El 1 es el neutro, así que su inverso es sí mismo. Y bueno, sabemos que el 2, el 3 y el 4 son gente problemática, gente que dividen a 0. Por lo que vamos a multiplicar el 5 por sí mismo. Y vamos a ver que 5 por 5 es la clase del 25. Pero 25, uy, 25 dividido en 6 va a ser 4 menos 24 resto 1. Y esta es la clase de equivalencia del 1. Por lo tanto, el 5 es recíproco del 5. Y eso. Aquí vemos, bueno, esta era la idea de esta cápsula, en realidad no hacer ni un ejercicio, pero sí hacer algunos ejemplos para tratar de entender un poco más lo que es esta relación de equivalencia, lo que son estas clases de equivalencia y cómo funciona este conjunto cociente, que es bien interesante porque, bueno, particiona Z, así que podemos tener unos teoremas de la aritmética que son bien importantes, y además pueden generar un anillo o un cuerpo según el valor de cada que esté tome. Y bueno, recuerden, dos clases de equivalencia aquí son iguales y solo si tienen el mismo resto al ser divididos por k, ¿cierto? Entonces, si yo divido a en k, me va a dar un resto, y si yo divido b en k, me va a dar otro resto, y si r es igual a r', entonces las clases de equivalencia son iguales. ¿Ok? No sé por qué lo borro. Bueno, eso. Espero que haya quedado claro. Espero no haberlos enredado más. Cualquier cosa, estamos en el foro. Estamos súper pendientes. Esta va a ser la última cápsula, no creo que haya más. Mañana va a haber un auxiliar como masivo. Así que quedan todos invitados. Ese es a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Y eso, yo y el Simón nos despedimos. Tengan una bonita tarde, cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.